Bueno, muy buenas tardes, este, o buenos días o buenas noches, según el horario en que se escuche esta continuidad de clase teórica para la Cátedra de Psicoterapias en la Universidad Atlántida Argentina. Bueno, para las sedes Mar del Plata, Mar de Ajó. En Dolores en este año no se está cursando. Recuerdo mi nombre, Ricardo Silva soy profesor titular de esta cátedra. Bueno, ya seguramente han escuchado un inicio teórico de presentación de la cátedra, que ya está en el aula virtual, y también se subió un audio con parte o gran parte del equipo docente, ¿no? Que también está ubicado en el aula virtual, el material dentro de lo que es la primer clase, ¿no? Esto es continuidad de esa primer clase, donde estábamos con la unidad 1 de psicoterapias, y bueno, habíamos comenzado a definir, ¿no?, de qué hablamos cuando hablamos de psicoterapia. Y bueno, hablamos de un dispositivo planificado y deseado, que persigue digamos, la promoción, ¿no?, la activación, la facilitación del cambio psíquico, ¿no es cierto?, desde Héctor Fiorini. Es importante también recordar que la psicoterapia guarda una serie de relaciones, ¿no?, de similitud y de diferencia con lo que es la psicología clínica. Habíamos hecho un recorrido en el anterior teórico un poco de la noción de clínica. Sabemos que la raíz de la palabra griega kliné, que refiere a la idea de inclinación, ¿no? Por un lado, desde una doble acepción, de inclinarse ante alguien que requiere una asistencia, pero también esto de estar inclinado, de estar en el lecho, la persona que yace en un lecho de enfermo, un sujeto que padece, ¿no?, que requiere una atención, requiere una asistencia de parte de un otro, ¿no?, que sería el asistente. Entonces, esta doble noción que deriva de la palabra kliné, que se escribe con K, que creo que la conocen, que la han visto seguramente en otras materias, esta doble acepción, donde se refiere por un lado a inclinarse para asistir a quien lo requiere, y por el otro lado de estar recostado, estar en el lecho, ¿no?, estar en estado de requerir una asistencia, y que proviene de alguna manera de la medicina, esta noción, ¿no?, de clínica, ¿no? Luego, mucho tiempo después, se va a hablar de una psicología clínica, ¿no?, pero el concepto kliné se remonta a la Grecia antigua, con Hipócrates, donde, bueno, sabemos que fue el primer médico, fue el padre de la medicina desde la filosofía, que, bueno, fue el primero que, digamos, recolectó datos que van a dar la base de lo que son los criterios diagnósticos, ¿no?, la recolección de datos, de armar cuadros, de diferenciar conductas, ¿no es cierto? Y de ahí, bueno, se va desarrollando la medicina, hasta que, bueno, si recordamos a Foucault, o seguramente el texto de Besetti, que muy probablemente hayan visto en psicología clínica de adultos o en emergencias, ¿no es cierto?, hace todo un recorrido que Besetti, donde recorre desde la antigüedad, la Edad Media, ¿no?, cómo fue el tratamiento de las conductas especiales. Habíamos hablado como que en la antigüedad las conductas llamadas desviadas o anormales, la locura, el trato de la llamada locura, de la vulgarmente llamada locura, en otro tiempo, apuntaba más que nada a la exclusión, ¿no?, a la eliminación, ¿no?, a la muerte, ¿no? O sea, sabemos que se incineraba a estas personas, se las apedreaba o se las largaba a la deriva en una balsa, ¿no es cierto? Que esto, bueno, era más propio de la antigüedad. En la Edad Media, un poco influido por ciertos criterios cristianos, ya no se los
ultimaba a las personas con este tipo de, llamémoslo hoy, padecimiento psíquico, sino que se los encerró. Esto ya es propio del medioevo, y bueno, hay una liberación en ese sentido. Se los encerraba y se los encadenaba, y sabemos que con Pinel, durante el tiempo previo a la modernidad, o de la mano de la modernidad con la Revolución Francesa, bueno, tuvo el avance en el sentido de desencadenar a la persona encerrada, ¿no? De la Edad Media, y sabemos cómo todo esto, que va de 1700 y pico, poco antes de la Revolución Francesa, con Pinel, se extiende a otras formas de liberación y a la vez de sujeción, ¿no es cierto? Cuando se empieza a hablar, cuando van apareciendo el chaleco de fuerza, cuando va apareciendo la sobremedicación, cuando va apareciendo el electroshock, y donde, bueno, la mirada respecto a las conductas anormales estaba netamente influida por la medicina, ¿no? Por concepciones somatogenéticas, materialistas, tal vez reduccionistas, donde lo neurológico era lo que imperaba. Y en ese contexto es cuando Freud, que nace en 1856, ¿no es cierto?, pero bueno, ya en la segunda mitad del siglo XIX, comienza a estudiar más profundamente las afecciones psíquicas, fundamentalmente las histerias, y comienza un trabajo que va a derivar en la creación del psicoanálisis, ¿no? En el descubrimiento de los procesos inconscientes, ¿no? Que de alguna manera lo promulga, lo dirige, lo sintetiza cuando escribe, cuando edita, mejor dicho, la interpretación de los sueños en 1900, y habilita esta cuestión de asistir las enfermedades psíquicas, las afecciones psíquicas, a través de la palabra. Ahí podríamos decir que el origen de la psicoterapia se da con Freud, ¿no? Y se da en consonancia con la llegada del siglo XX. Bueno, esto un poquito para hacer historia, ¿no? ¿De dónde parten las psicoterapias? Se desprenden de la clínica, están ampliamente vinculadas a la psicología clínica. Aunque si vamos un poco a los estudios que se han hecho acerca de qué es la clínica, que más allá de la raíz etimológica de la palabra y su desarrollo en el tiempo, como recién estuvimos trazando, ¿no? Es importante pensar, considerar, junto a Fernando Ulloa, ¿no?, que la clínica psicológica abarca lo que es diagnóstico, pronóstico, intervención, ¿no?, pero también lo que es prevención, lo que es psicoprofilaxis. La clínica abarca un campo más amplio, mucho más amplio que el de las psicoterapias, y esto es muy claro y muy importante tenerlo en cuenta. Las psicoterapias es parte de una dimensión más amplia, que es la psicología clínica. La psicoterapia abarca lo que sería la intervención, diagnóstico, pronóstico e intervención. Y si bien pensamos que dentro de la psicoterapia debe haber un componente preventivo, pero en una dimensión más amplia, ¿no? De una dimensión de pensar a la clínica como que abarca el trabajo en las distintas áreas, ¿no?, en los distintos ámbitos, ¿no? Porque una dimensión clínica puede considerarse, es un quehacer profesional, que esa mirada, esa dimensión puede abarcar el trabajo en ámbitos educacionales, jurídicos, laborales, aunque no se haga psicoterapia, ¿no? Si la psicoterapia abarca fundamentalmente lo que es la asistencia, ¿no es cierto? La clínica abarca algo que trasciende, ¿no es cierto?, trasciende la cuestión psicoterapéutica, en tanto y en cuanto las actividades de prevención acaparan algo más de lo que es el espacio íntimo, el espacio más íntimo o dual, ¿no?, interpersonal, con que se han desarrollado las psicoterapias a partir de Freud, ¿no es cierto? Bueno, ya con esto tenemos
un poco planteada la diferencia entre clínica y psicoterapia más allá de las relaciones de similitud. Bueno, sabemos que Freud comenzó a estudiar las histerias, sabemos que viajó a Francia, en Salpêtrière, donde junto a Charcot observó, ¿no? Estudió cómo la hipnosis permitía ver que ciertas experiencias de vida, ciertas vivencias, podían marcar un estado psíquico que pudiera derivar en conductas especiales, por lo cual se comienza a esbozar esta idea de que no todo depende de cuestiones neurológicas solamente, ¿no? O somatogenéticas, o sea, toda la medicina, la psiquiatría, la neurología del siglo XIX estaba muy influida por esta concepción, pero de pronto cuando a partir de estudiar con Charcot, volver a Austria, seguir trabajando con Breuer en la atención de las histerias, Freud va viendo como una historia de vida puede marcar un psiquismo, ¿no? Todo estaba predeterminado desde lo hereditario, desde lo genético, ¿no? Desde lo somatogenético. Entonces, justamente va partiendo un poco de las ideas iniciales de Breuer, que esto podía obedecer a una situación traumática olvidada y rescatada a través de la hipnosis, pero bueno, hay un punto que esto está muy bien explicado en el texto que ustedes tienen en la bibliografía de Jürgen Kris, ¿no? Las raíces de la psicoterapia, donde Freud comienza a diferenciarse de Breuer porque plantea que más que una vivencia traumática no tramitada, un poco la causa, ¿no? De ciertas afecciones se basaría en un contenido libidinal que no pudo tener un canal de descarga, ¿no es cierto? Ahí ya comienza a hablar del papel de la sexualidad, ¿no? Comienza a desarrollar, esto ya va a ser años después, en 3 ensayos para una teoría sexual en 1905, donde va a hablar de una sexualidad infantil y va a seguir adelante con la teoría, más allá de modificaciones que van a venir fundamentalmente en 1920, hace ya 100 años, cuando escribe Más allá del principio del placer y comienza a incluir la importancia de la pulsión de muerte. Pero si volvemos 20 años atrás, de 1920, volvemos a 1900, volvemos a los orígenes del psicoanálisis, acá es muy importante cómo Freud va dándole forma a se podría decir un dispositivo de trabajo donde va dejando de lado la hipnosis, ¿no? Donde va dejando de lado la sugestión, incorpora el concepto de transferencia para poder trabajar y hacer lecturas de lo que se va dando con los pacientes, donde él justamente cuando se encuentra con que sus pacientes, o sea, o con el trabajo con sus pacientes a través de distintos recursos medicamentosos no caían los síntomas, parte de la idea que bueno, el saber acerca de los padeceres no lo podía tener necesariamente el médico, ¿no? Sino que ese saber acerca del origen del malestar lo va cediendo a través de repreguntas, ¿no? A través de invitar a hacer asociaciones libres para que el paciente hable, ¿no? O construya un saber que no se sabe a sí mismo hasta ese momento acerca de por qué le pasa lo que le pasa, ¿no? Entonces ahí es como se pone en marcha una maquinaria donde la transferencia es un recurso que se va a volver fundamental, ¿no? Donde el papel de la cura por la palabra comienza a cobrar una importancia mayor dentro del trabajo terapéutico, y donde por otro lado una cuestión fundamental que toma es la interpretación de los sueños, ¿no? Como instrumento de trabajo para poder leer los distintos procesos inconscientes. Bueno, acá es importante ver que bueno, desde esta raíz que encontramos en la obra de Freud en las psicoterapias, hay un desarrollo, se va formando una institución, ¿no?
donde, bueno, sabemos que en 1910 se forma la Asociación Psicoanalítica Internacional. Es importante saber que, bueno, sus colaboradores principales en un primer momento fueron Karl Abraham, que llevó adelante el psicoanálisis en Alemania, ¿no? Alguien que estaba muy ligada a Abraham y que era un poco seguidora de Abraham y se había psicoanalizado con Abraham, era Melanie Klein, ¿no? Que era austríaca, y luego, si bien cuando se habla de Melanie Klein se habla de escuela inglesa, pero ocurre que, bueno, Klein, cuando se va a radicar a Inglaterra, ahí es donde desarrolla mayormente sus propias ideas ante la temprana muerte de Abraham, que fue en 1925. Pero bueno, volviendo a que Alemania tenía a Abraham como principal colaborador de Freud, es importante también recordar que Jones hizo lo propio en Inglaterra, y Ferenczi hizo lo propio en Hungría. O sea, durante un tiempo estos tres colaboradores de Freud fueron los que fueron llevando adelante el desarrollo de la Asociación Psicoanalítica Internacional, sobre todo cuando tanto Adler en 1911 como Jung en 1912-1913, que fueron colaboradores iniciales de Freud, toman sus propios caminos a partir de diferenciar conceptualmente algunos aspectos que, bueno, esto no derivó en un seguimiento, ¿no? de estos importantísimos autores con los trabajos de Freud, ¿no es cierto? Sabemos que dentro de la historia del psicoanálisis, bueno, a partir de 1923, cuando Freud deja de dar conferencias, sobre todo cuando se declara el cáncer de garganta, entonces, bueno, un poco esas conferencias que ya no están, donde los historiales clínicos que él había planteado se comienzan a pensar de otra manera, sobre todo cuando en 1923 escribe El yo y el ello. Ya había escrito Más allá del principio del placer, y hay como un cambio, hay un viraje en su concepción inicial de que el inconsciente debía ser concientizado para que haya terapia psicoanalítica, ¿no es cierto? Hay un punto, sobre todo a partir del yo y el ello, donde comienza a pensar en otros términos esta cuestión de levantar las represiones, sino cuando comienza a pensar la represión como un proceso constitutivo del psiquismo, ¿no es cierto? Y que no todo se limitaba a liberar defensas, a liberar el inconsciente, sino a ajustar los mecanismos represivos cuando son necesarios, ¿no es cierto? Y donde, bueno, comienza a darse otro lineamiento, donde, bueno, cobra un auge importante Anna Freud, ¿no? Con el lugar que le fue dando, incluso con el aval de Sigmund Freud, a las funciones yoicas, ¿no es cierto? El papel de las funciones yoicas y la mayor primacía de la conciencia, ¿no es cierto? Esto por un lado va ya cuando en los últimos años de vida de Freud va llevando un poquito a la Asociación Psicoanalítica Internacional a un debate importante entre Anna Freud, que le iba dando más primacía, digamos, a los procesos conscientes, a los procesos yoicos, y por otro lado Melanie Klein, que desde otra mirada justamente seguía considerando la primacía del inconsciente desde la teoría de las relaciones objetales que ella va desarrollando, donde hay, bueno, hay puntos de diferencia con Freud, pero sin embargo, estudiando el psiquismo infantil, los aportes de Klein han sido fundamentales para estudiar la psicosis, ¿no? O los mecanismos esquizofrénicos, que esto, bueno, ya lo iremos profundizando a lo largo de la cursada. Entonces, bueno, sabemos ya, Freud muere en 1939, a días de que se desate la Segunda Guerra Mundial, pero dentro de la Asociación Psicoanalítica Internacional, bueno, se da como una disputa que tiene que ver con el manejo de la institución, pero que se refleja en la cuestión teórica. Lo político y lo teórico en este sentido están interrelacionados, y en esa pugna entre Anna Freud, ¿no es cierto?,
y Melanie Klein, de alguna manera van apareciendo autores como Donald Winnicott, que con su teoría de los objetos transicionales intenta una intermediación, ¿no? Para evitar la ruptura de la asociación internacional. Es importante saber que, bueno, en tiempos de Segunda Guerra Mundial, muchos autores que estaban más cercanos a Anna Freud, ¿no? Emigran a los Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando de los años 30, años 40, ¿no? Autores como Hartmann, autores como Lowenstein, autores como French, ¿no? Autores como Erikson, que van desarrollando en Estados Unidos un psicoanálisis más cercano, o sea, que cobra la forma y la denominación de psicología del yo, pero bueno, donde justamente se adecuó el psicoanálisis a una sociedad diferente, y bueno, y la crítica central que se ha hecho es que era una forma de adaptación del sujeto a una sociedad con el fin de buscar el éxito. Esto es lo que más se le ha criticado a la psicología del yo, fundamentalmente cuando aparece en escena Jacques Lacan, ¿no? Que bueno, si bien había escrito a fines de la década del 30 El estadio del espejo, pero en la década del 50, a partir de sus escritos y a partir de sus seminarios, ¿no? Plantea un retorno a Freud, ¿no? Vinculando sus estudios sobre lingüística, sobre antropología y sobre dialéctica hegeliana. O sea, hace un viraje donde plantea que tanto la escuela inglesa, desde Klein, como la escuela norteamericana, que parte de las ideas de Anna Freud, ¿no? Desde la perspectiva de Lacan, aunque acá es importante ver que Anna Freud estuvo bastante avalada, según incluso textos que así lo documentan, por Sigmund Freud. Pero bueno, esto va por otro lado, o sea, es como para diferenciar los caminos que fue tomando el psicoanálisis, donde por un lado Lacan, escuela francesa, Klein, escuela inglesa, y todos los autores de las corrientes norteamericanas van llevando adelante algo iniciado por Freud a principios del siglo XX. Es importante dentro de la historia de la psicoterapia saber que, bueno, hay corrientes que avanzan independientemente del psicoanálisis. Principios del siglo XX, es importante ver que las corrientes comportamentales tienen su propio camino, con Watson, con Skinner, ¿no es cierto? Pero también es importante ver el papel que tuvo también desde los años 20 Jacob Levy Moreno, ¿no? El creador del psicodrama, que sin conexión directa con Freud, aunque según algunos autores recibió cierta influencia de Jung, ¿no es cierto? Pero bueno, Moreno es una figura sumamente importante en la historia de las psicoterapias, a través de todos los recursos que implementó, desde la dramatización de vivencias, la recuperación de vivencias, fundamentalmente en un plano de psicología de los grupos, alimentó a muchísimas corrientes que luego van a estar encolumnadas dentro de los movimientos humanístico-existenciales, ¿no? Tanto Roger, corriente humanística, Maslow, ¿no es cierto?, como por ejemplo Fritz Perls, que es un pionero de la psicoterapia gestáltica, aunque también es importante saber que Fritz Perls fue psicoanalista inicialmente y estaba ligado a la escuela alemana, ¿no? Todo el recorrido particular que fue haciendo Perls, que era judío, alemán, judío, por recomendación de Ernest Jones, el colaborador inglés de Freud, Perls, que tenía una gran carrera como psicoanalista, allá por 1934 va a trabajar a Sudáfrica. Entre 1934 y 1946, Perls, trabajando en Sudáfrica, va dando un viraje. Si bien él tenía conexión con la Asociación Psicoanalítica Internacional y una amplia formación, pero en un contexto totalmente distinto, y a partir de ciertas experiencias que tuvo en congresos internacionales de psicoanálisis, va adecuando
todo lo que él conocía en las modalidades de trabajo concreto en una sociedad totalmente diferente, va sentando las bases de lo que es la psicoterapia gestáltica. Peirce, después de 1946, alrededor de la década del 50, va a vivir a Estados Unidos y allí da origen a la psicoterapia gestáltica, no hacia la teoría gestáltica, ¿no es cierto? Pero queríamos decir que Peirce también estuvo influido por Moreno, por Jacob Levi Moreno, que estaba radicado en Estados Unidos y que, bueno, le transmitió gran parte de sus ideas, que lo llevaron a pensar en otros términos la psicoterapia, pensando que la tendencia a la ley de cierre, ¿no?, podía en algún punto tener más fuerza que la compulsión a la repetición. Acá, bueno, ya estamos hablando de concepciones distintas, ¿no es cierto?, donde por un lado tenemos el psicoanálisis, se abre el abanico por las teorías comportamentales, ¿no?, las corrientes humanístico-existenciales, donde hablamos de la influencia de diversos autores, ¿no es cierto? Y en cuanto a la psicoterapia gestáltica, es importante recordar que, bueno, en los años 20, antes de la irrupción del nazismo, venían haciendo un estudio muy profundo desde lo que es el campo de la percepción y el campo de la personalidad. La psicoterapia gestáltica se desarrolla con Peirce en los años 50, pero las investigaciones, insisto, que en principio estaban centradas en la percepción y en la personalidad, en la escuela de Berlín, la escuela gestáltica de Berlín, donde estaban Kuhler, Kafka, Lewin, ¿no?, Wertheimer, fueron autores que Kurt Lewin, habíamos hablado ya en algún momento de que se volcó más en Estados Unidos al estudio del grupalismo desde la psicología gestáltica, pero bueno, todas esas investigaciones tan fundamentales que se vieron interrumpidas por el avance nazi, se retoman de alguna manera con Peirce en los años 50, ¿no?, donde él recupera algunos principios básicos de la Gestalt, ¿no?, pero vinculándolo mucho más a una visión humanista. Y es importante, como en los años 60, algunos psicólogos norteamericanos, uniendo los aportes de Piaget en psicología genética o psicología de la inteligencia, los aportes de Chomsky desde la lingüística, planteando que hay áreas de base para poder desarrollar el lenguaje, ¿no?, los estudios profundos de Chomsky, serios estudios hechos por Chomsky, donde incluso hay un debate con Skinner, donde pulverizó la mirada de Skinner planteando la existencia de procesos internos. Y sumado a Piaget y a Chomsky están las investigaciones en informática que dan lugar, según lo plantea Robert Meyer, al nacimiento en los años 60 y que se consolidan en los años 70 de lo que va a ser la psicología cognitiva, ¿no es cierto? Entonces ya estamos hablando de toda una serie de corrientes que se van dando, no todas juntas, pero no todas en simultáneo, pero que van tomando forma desde la psicoterapia psicoanalítica, suponiendo que Freud comienza con esto en 1900, en 1920 se va armando la teoría conductista, la teoría gestáltica, ¿no es cierto? Y luego de la Segunda Guerra Mundial, en los años 40, 50, Peirce da un impulso fundamental a la psicoterapia gestáltica, ¿no es cierto? Pero también es importante ver que en los años 50 la escuela de Palo Alto en Estados Unidos, a partir de las investigaciones del antropólogo inglés Gregory Bateson, va dando lugar a otra corriente importante dentro de la historia de las psicoterapias, que es la corriente sistémica, ¿no? Perdón, la escuela sistémica, ¿no es cierto?, que parte de postulados donde no hay procesos internos, hablan de una caja negra, y donde ponen el acento en la interacción, el papel de la interacción o las leyes que van a formar parte de lo que ellos consideran los sistemas humanos. Ponen el acento en las reglas, ponen el acento en el papel de la retroalimentación, y donde, bueno, son terapeutas, algunos de ellos que habían tenido formación psicoanalítica, que apuntan fundamentalmente a través de los recursos paradójicos, donde no se plantean
no se cuestionan de tener intervenciones directivas. Acá hay autores muy importantes como Milton Erickson, que fue un gran hipnólogo norteamericano que colaboró con el desarrollo de la psicología sistémica. Jay Haley, que también provenía de la filosofía y del teatro, pero fue un autor fundamental dentro de la corriente sistémica, como muchos autores que seguramente ustedes ya han visto en otras materias, como Waslavin, Pivin, Jackson, que descubren cómo de pronto un sistema que puede ser la familia necesita por ahí de un miembro desequilibrado para mantener una estabilidad. Y todo esto que la escuela de Palo Alto va desarrollando en Estados Unidos, es curioso como unos poquitos años después, en Argentina, un psiquiatra del cual ya hemos hablado en la primera clase, va descubriendo pautas similares trabajando en el Hospital Borda, que es Enrique Pillon River, donde de alguna manera, observando las conductas de muchos internos, va deduciendo esta cuestión, la teoría del emergente, ¿no? Como un loco, supuesto, un enfermo, una persona con una afección psíquica, de alguna manera, cuando él observaba el comportamiento de los familiares que iban a visitar al interno en el Hospital Borda, y sobre todo cuando estas personas internas tenían una mejoría, tenían una recaída a partir de la visita de los familiares, Pillon River comenzó a observar las pautas de interacción de estos familiares y planteó esta misma cuestión de cómo en alguna medida el sistema, o sea, él no hablaba del sistema, pero como el grupo familiar necesitaba para sostener una estabilidad la existencia de un miembro desviado o de un miembro enfermo o de una persona con afecciones que de alguna manera cubría, entre comillas, la locura de todos los demás, ¿no es cierto? Es muy interesante esto en la historia de la ciencia, ocurre muchas veces como en distintos contextos, en distintos ámbitos, distintos autores descubren procesos similares. Bueno, mucho de todo esto lo van a poder leer más a fondo en la bibliografía, en los textos de Jürgen Gris, en los textos de Héctor Fernández Álvarez. Ahora un poco lo que quería referir es a la noción de la psicoterapia como dispositivo. Vemos un poquito los aspectos históricos, ¿no es cierto? Y acá, bueno, es importante ver cómo la noción de dispositivo, que la planteamos al principio, si hablamos de que la psicoterapia es un dispositivo planificado y deseado que procura promover un cambio psíquico, ¿no? Acá me interesa que ampliemos un poquito la definición de dispositivo, ¿no es cierto? Y en principio recurrimos a Foucault, ¿no? Ustedes seguramente han estudiado, han visto cómo Foucault piensa dispositivo como un conjunto heterogéneo de elementos, como una maquinaria compleja, que justamente se vale de un conjunto heterogéneo de elementos, ¿no? Que van a confluir en un determinado rumbo, en un determinado lugar. Puntualmente Foucault habla que ese conjunto heterogéneo de elementos está compuesto por discursos, por instituciones, por medidas administrativas, aspectos de lo dicho y de lo no dicho, como así la naturaleza del vínculo entre esos elementos. La define como una formación que en un momento dado ha tenido como función principal la respuesta a una urgencia. Esto es uno de los puntos básicos, ¿no? La respuesta a una urgencia. Por otro lado, tomarlo como un artificio, algo creado por el ser humano, algo que no está dado naturalmente y que tiene por objeto la resolución de toda una serie de problemáticas vinculadas a justamente la satisfacción o concretamente a la resolución de una urgencia, ¿no es cierto? Desde ahí, bueno, si vamos un poquito a la tecnología y vamos a intentar definir de qué hablamos cuando hablamos de maquinaria. Una maquinaria es un conjunto de elementos fijos y móviles que procuran direccionar un conjunto de fuerzas en un determinado rumbo, en un determinado sentido, ya sea inhibiendo esa fuerza, ya sea multiplicándolas o direccionándolas en un determinado sentido, ¿no? En ese sentido podemos pensar que justamente una palanca, cuando hacemos palanca para mover un determinado objeto, estamos de alguna manera utilizando una máquina simple, una polea, donde hacemos fuerza
con un rodillo para levantar un objeto que de otra manera no podríamos levantar, estamos implementando una máquina simple de las más básicas. La rueda es una máquina, ¿no es cierto? La bicicleta es una máquina. Y bueno, y así podemos hablar de todas las maquinarias que el ser humano ha ido construyendo, hasta llegar a los automóviles, ¿no es cierto?, hasta llegar a las computadoras. Y bueno, toda esta historia de los dispositivos y de las máquinas es importante un poco atraerla para pensar el trabajo que hacemos los psicoterapeutas, donde de alguna manera parte del dispositivo es poder direccionar todas las fuerzas que van llegando cuando una persona se presenta ante un terapeuta, ¿no? Y darle un rumbo a todas esas fuerzas que llegan como pulsiones. Podemos pensar en los 4 conceptos que pensaba Lacan fundamentales del psicoanálisis: inconsciente, pulsión, repetición, transferencia. Podemos un poco conectar cada uno de estos conceptos con la idea de fuerzas. Si pensamos el espacio constante que da el encuadre en una psicoterapia como un espacio, también tomando a Carpintero, un espacio soporte, un espacio de constancia entre fuerzas que llegan a este espacio donde nosotros como terapeutas vamos a montar un dispositivo para hacer que esas fuerzas funcionen de otra manera, ¿no es cierto? Ahí, bueno, justamente el concepto de encuadre se vincula al de dispositivo. Un encuadre es un recorte que apunta a generar una constancia, donde tenemos que diferenciar lo variable de lo constante, ¿no? Lo variable, lo que se mueve, lo que tiene movimiento, de aquello que se mantiene fijo. Lo que se mantiene fijo son, como decía Blecher, las pautas de espacio, de tiempo y de divisoria de roles. Todas esas constantes van a recibir lo variable, que es todo lo que alguien que consulta que al principio es un consultante y luego será un paciente, nosotros lo vamos a pasar por este espacio de constancia que da el encuadre, ¿no es cierto? Entonces la idea es que en esta microrealidad que es el dispositivo, que es el espacio terapéutico, poder diferenciar esas ansiedades básicas, primitivas, como decía Blecher, generar en el encuadre, en ese elemento de aspectos constantes, inamovibles, poder recepcionar lo que sí es movible, lo que sí cambia, lo que sí varía permanentemente, que Blecher lo bautizó como las ansiedades psicóticas. Es como que el elemento psicótico, el elemento primitivo que todos tenemos, al estar depositado en ese espacio constante, está como que está resguardado. Y el terapeuta, la figura del terapeuta, es el que va a tratar de generar como una suerte de espacio transicional. ¿Por qué transicional? Digo, porque es un espacio intermediario entre la realidad cotidiana, ¿no es cierto?, y lo que es el mundo interno, donde el paciente va a tratar de volcar en ese espacio de seguridad, de confianza, todo aquello que por ahí no puede depositar en otro lugar, ¿no es cierto? La idea es que la persona, cuando salga del espacio terapéutico, salga diferente. Es como que el espacio terapéutico es un lugar donde se para por un rato el mundo para volver al mundo con otra mirada, a partir de la lectura diferente, la lectura diferenciada que se dio en ese lugar donde se registraron esas constancias, ¿no? Donde lo constante recibe lo variable, ¿no es cierto? Y donde, bueno, si se da el fenómeno del vínculo terapéutico, donde vamos a poder tomar la idea de transferencia, donde vamos a poder tomar también los aportes de autores que hablan de alianza terapéutica, generar una situación de transmutación, de cambio, de relectura, ¿no? Donde, bueno, mucho de lo que planteaba Freud inicialmente, hacer consciente lo inconsciente, sea parte del proceso terapéutico, aunque no sea todo, ¿no? Porque más allá de ser consciente lo inconsciente, lo que es importante es que haya un cambio psíquico que de alguna manera no me gusta mucho la palabra, pero que se capitalice, o mejor dicho, se materialice a través de conductas, donde el hacer consciente lo inconsciente, donde el desarrollo del insight tenga una efectividad. Bueno, mucho de todo esto está en la bibliografía y en algún apunte que hemos subido al aula virtual, y bueno, vamos a estar abiertos a que en los espacios de Zoom podamos, ustedes puedan preguntar lo que necesitan,
compartir las resonancias de lo que se quedaron pensando, porque bueno, justamente esta concepción que vamos teniendo de dispositivo está tomada a partir de los aportes de diversos autores argentinos, ¿no? Aquí hemos mencionado a Blecher, hemos mencionado a Ulloa, ¿no? A Horacio Echegóyen, Héctor Fiorini, han trabajado seriamente para poder pensar en este plano qué es lo que ocurre dentro de un proceso terapéutico. Ahora, en un próximo video vamos a referir más en detalle a los aportes de Héctor Fiorini en la medida en que él, el texto El campo de la psicoterapia, es algunas líneas directrices para su desarrollo, un texto que escribe en los años 70, va un poco sentando las bases de toda esta manera de pensar el trabajo terapéutico. Muchas gracias.